Muy buenas tardes, hermanos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos una vez más de esta manera online. Damos gracias al Señor también porque podemos estudiar su palabra con libertad. La tarde de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Santiago, ¿sí? En los versículos del 22 al 25. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de esa gran importancia de aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ubicar en nuestras Biblias el pasaje en el que estará basado el estudio. Santiago, el capítulo 1, en los versículos del 22 al 25, ¿sí? Nos dice así la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Como les comenté, vamos a estar hablando acerca de esta importancia de aplicar la palabra de verdad. Así se titula el estudio de hoy, aplicando la palabra de verdad. Al leer este pasaje me hacía recordar ciertos momentos o experiencias en mi vida, ciertas anécdotas, ¿sí? Recordaba que una vez tuve un compañero de estudio, un joven que decía ser cristiano, y a veces nos poníamos a conversar acerca de la Biblia y sí tenía conocimiento de la palabra. Pero cuando salíamos de clase, todos los días iba a un kiosquito que estaba cerca de donde estudiamos a fumarse un cigarro. Y se iba junto con sus amigos y conversaban allí, todos fumándose un cigarro. Y las palabras que él decía, los temas de conversación que sí tenían allí, no reflejaba realmente lo que él hablaba anteriormente acerca de la palabra del Señor. Entonces, sus acciones iban totalmente aisladas de sus palabras, de sus expresiones cuando hablamos de la Biblia. Eh, Él era oidor, pero no hacedor de la palabra del Señor. Y estas cosas deben ir de la mano. No es acción versus palabra, es palabra y acción. Estas cosas deben ir juntas para poder reflejar el verdadero amor de Cristo, para poder reflejar lo que hemos creído que es en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. ¿Sí? Ambas deben ir de la mano. Tus acciones deben reflejar lo que dicen tus palabras. Lucas 11, el versículo 28 nos dice, y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos bienaventurados cuando oímos la palabra del Señor y la aplicamos en nuestro día a día, cuando la atesoramos en nuestros corazones y realmente mostramos esa convicción, ese creer en nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que el simple hecho de tener un instrumento en casa no nos hace músicos. Tenemos que estudiar la teoría y practicar arduamente para poder convertirnos en músicos. Asimismo sucede con la palabra del Señor. No basta con que vayas los domingos a la iglesia a escuchar de la palabra del Señor. Tienes que aplicarla y además debes estudiarla, realmente escudriñarla para ver qué quiere decir el Señor a tu vida. Saber lo que Dios demanda de nosotros, saber lo que Dios desea de su pueblo, pero no hacerlo es algo que no tiene sentido. No es suficiente solamente leer la palabra, sino que debemos practicarla, o sea, debemos hacerlo. Vamos a leer Mateo, el capítulo 7,
En los versículos del 24 al 27 nos dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay dos palabras que me parecen bastante claves y me parecen bastante importantes en este texto, y son prudente e insensato. Si aplicamos la palabra del Señor en nuestro diario vivir, se nos compara con un hombre prudente. Al contrario, si nosotros simplemente leemos la palabra del Señor, pero actuamos de una manera totalmente diferente a lo que nos dice, entonces se nos compara con un hombre insensato. Si usted eh, allí donde está viendo este video, póngase a pensar, eh, ¿qué puede decir el Señor de usted? ¿Será que lo puede comparar con un hombre prudente que aplica la palabra del Señor en todo momento, en todo el entorno en el que esté? ¿O lo comparará con un hombre insensato que simplemente lee la palabra del Señor los domingos o probablemente en las noches en su casa, pero sus acciones son totalmente diferentes? Si usted va a la iglesia, escucha la predicación, las alabanzas, sí, todos los cantos, todo muy bonito, pero al regresar a su casa actúa de una manera totalmente diferente al comenzar su semana en su trabajo, lejos de la iglesia, lejos de los hermanos en la fe. Si usted actúa de una manera totalmente diferente, entonces usted es un insensato. Usted es un insensato. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, lo dice la Biblia. Hay muchas personas que tienen la Biblia supermarcada, o sea, con marcalibros, o tienen muchos versículos resaltados, ¿no?, en la Biblia. Y sí, tienen toda su Biblia marcada, pero la Biblia no está marcando sus vidas. La Biblia no está eh, haciendo, cumpliendo sí, calando en sus vidas. Juan 3:21 nos dice: Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que practica la palabra del Señor muestra eso ante los demás. Y no para vanagloriarse, no para gloriarse él, sino para dar muestra de que la obra del Señor es diferente, de que el Señor es quien hace la obra en ti y que tú vas a reflejar lo que el Señor está haciendo en ti, para mostrar al mundo de que tú eres diferente. Entonces, si tú tienes la palabra del Señor, si practicas la palabra del Señor, debes mostrar esa diferencia ante el mundo. Seamos pues hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores. No nos engañemos a nosotros mismos. Vamos a leer el versículo 23 del capítulo 1 de Santiago, que nos dice: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Los espejos tienen una particularidad, que es que muestran exactamente lo que es, ¿sí? Ellos no distorsionan la realidad. Ellos no mienten, muestran tal cual como son las cosas. Y si usted se mira en un espejo, es para ver cómo está. Podemos ver, bueno, las chicas se miran en el espejo para maquillarse, para eh, colocarse bien su maquillaje y que les quede perfecto, ¿verdad? Los hombres se pueden mirar al espejo para peinarse, quizás para afeitarse la barba, el bigote y ver que quede bien. Entonces,
Así también es la Biblia en la vida del creyente. La Biblia funciona como un espejo espiritual. Al nosotros leerla, al nosotros estudiar la palabra del Señor, al nosotros escudriñarla, esta nos muestra lo que hay verdaderamente en nosotros. Si estamos todos echados a perder o si estamos ahí, la Biblia nos va mostrando en qué cosas estamos mal y qué cosas deberíamos cambiar y mejorar en nuestras vidas. Obviamente el Señor es quien hace la obra, pero nosotros debemos dejar también, permitir que el Señor haga la obra en nosotros. ¿Sí? Juan, el capítulo 8, en los versículos 31 y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si nosotros permanecemos realmente en la palabra del Señor, entonces seremos realmente sus discípulos y tendremos esta recompensa, este privilegio de ser libres de esas cadenas del pecado. Vamos a leer, a continuar leyendo allí en Santiago, el versículo 24 y 25 nos dice: Porque él se considera a sí mismo y se ve y se va, y luego olvida cómo era. Cuando nosotros estamos frente a un espejo, vemos exactamente cómo nos estamos viendo, si estamos arreglados o no, y luego que nos vamos, puede que se nos olvide cómo nos veíamos delante del espejo. Y después, si nos tenemos el espejo de frente, no vamos a ver exactamente cómo estamos, si estamos peinados, si las chicas están bien maquilladas, no se van a poder ver. Así es exactamente con la palabra del Señor. Si usted en su diario vivir no está sedimentado en la palabra del Señor, entonces usted no va a poder ver exactamente cómo está su vida, cómo está su corazón, cómo está su mente. Seguimos leyendo el versículo 24, nos dice: Porque él se considera a sí mismo, como les dije, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si te fijas atentamente en la palabra, si das a ella la importancia que tiene, si la aplicas día a día en tu vida, serás bienaventurado. Algo sumamente importante es que Santiago se refiere a la palabra del Señor como la perfecta ley, la de la libertad. La Biblia es la enseñanza perfecta por la cual debemos regirnos nosotros como creyentes, y libra de nuestras prisiones del pecado. Salmo 119:9 nos dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y no solamente el joven, sino todo aquel creyente en Jesucristo limpiará su camino con guardar la palabra del Señor en su vida, en su corazón. Salmo 119 del 44 al 48 también nos dice: Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Este mismo sentimiento, este mismo deseo de estar eternamente y para siempre en los mandamientos del Señor, de aplicar la palabra del Señor, debe ser un deseo que debemos tener nosotros como creyentes en nuestros corazones y en nuestras mentes, presente en cada momento. Algo sumamente maravilloso que tiene la palabra del Señor es que no solamente nos muestra en qué estamos fallando, sino que nos muestra el camino para apartarnos de ese mal y para restaurarnos de ese fallo que tenemos en nuestras vidas. Él nos va mostrando todo el camino para llegar a Jesucristo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice: Toda la escritura
Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor es sumamente importante. Es inspirada por Dios. Es Dios hablándonos cara a cara a nosotros cuando la leemos, cuando realmente la estudiamos. Y fíjense que tiene grandes funciones: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Debemos dar la importancia, o sea, la Biblia es sumamente útil. eh, si desperdiciamos la utilidad, si despreciamos su utilidad, no le estamos dando la importancia que merece, y cuando no la aplicamos, eh, sí, desperdiciamos totalmente la utilidad que tiene la palabra del Señor. No debemos, algo sumamente importante, es que no debemos escoger de la Biblia solamente los versículos que nos gusten, solamente los versículos que sean bonitos, los versículos que tengan promesas. No, sino que cada verso escrito en la palabra del Señor, cada palabra escrita aquí en la Biblia, debemos tenerla presente en nuestras vidas porque para algo fue escrita. O sea, si el Señor eh, inspiró a estos hombres que escribieron la Biblia para escribir esto, es porque sabía que la íbamos a necesitar. Y cada palabra, por más insignificante que nos pueda parecer, tiene gran importancia y debemos aplicarla a nuestras vidas. Si deseamos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos pedir a Dios que cada palabra escrita en la Biblia, cada verso que leamos en la Escritura, nos confronte y nos guíe a Cristo. Y para concluir, si miramos atentamente la ley de Dios, si perseveramos en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, seremos bienaventurados. Y recordemos, hermanos, siempre la gran importancia que tiene la palabra del Señor. No solamente la oigamos, no tomemos el leer la palabra del Señor como algo a la ligera, como, bueno, sí, la leo todos los días en mi casa, en la noche, pero no entiendo nada, entonces, no me importa, igual yo cumplí con leerla. No, debemos darle la importancia que tiene realmente, escudriñarla. Siempre se nos recomienda el leer varias versiones para entender mejor lo que nos dice la Biblia. La Biblia es sumamente importante y la Biblia nos va a guiar a Cristo, nos va a mostrar el camino hacia Cristo. Y pues esto ha sido todo el estudio de hoy. Espero haya sido de bendición para sus vidas, tanto como lo fue para la mía. Y pues siempre apliquemos la palabra de verdad. El Señor les bendiga.